Imagínate esto. Minuto 112 de una prórroga mundialista. Jonathan Tah se eleva sobre todos. Su cabezazo revienta las redes. Los jugadores alemanes enloquecen. El banquillo salta y las gradas estallan. Alemania creía que acababa de asegurar su billete en Boston. Y entonces la mano del árbitro fue hacia el auricular. Unos segundos que cambiaron todo. Un gol anulado. Una eliminación. Y una pregunta que va a perseguir a este torneo durante años. Para entender por qué este instante sacudió al mundo entero, primero tienes que entender qué representa Alemania en esta competición. 4 títulos mundiales. Una identidad forjada durante décadas sobre la disciplina, la resiliencia y una creencia casi religiosa en su capacidad de ganar cuando más duele. Alemania es ese equipo que transforma las noches imposibles en victorias legendarias. El equipo que nunca pierde la cabeza. El rival sobre el papel parecía menor. Paraguay, una selección que llevaba generaciones sin vivir un momento de esta magnitud en un mundial. Pero el fútbol tiene esa maldita costumbre de reírse del papel cuando nadie lo espera. En el minuto 42, Julio Enciso se elevó por encima de la defensa alemana y remató de cabeza para poner a Paraguay por delante. El estadio de Boston se paralizó. Un silencio aturdido, como si nadie pudiera procesar lo que acababa de ver. El coloso europeo encajaba el golpe del eterno aspirante. Alemania no se desmoronó. 12 minutos después del descanso, Kai Havertz recibió un balón de lujo de Florian Wirtz y firmó el empate. El banquillo alemán se desbordó. La noche se reabría por completo. Y así empezaba una segunda mitad sin vencedor claro. El marcador no se movía. La tensión crecía con cada ocasión fallida, y llegó la prórroga. Y la prórroga, como tantas veces en la historia de este torneo, iba a cambiar destinos para siempre. Si este análisis sin filtros te engancha, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación es todavía más brutal. Minuto 112. Tah en el área. El córner llega. Él salta más alto que nadie. Su cabezazo entra en el fondo de la red. Toda la delegación alemana estalló como si ya tuvieran el pasaporte a cuartos en el bolsillo. Pero el árbitro Jalal Gied se llevó la mano al oído. El VAR revisaba. El estadio frenó en seco. Una pantalla. Unas imágenes. Una decisión. Y el gol que Alemania creyó suyo fue borrado del marcador por una supuesta falta de Valdemar Anton sobre el portero paraguayo Orlando Gil en el momento justo del remate. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente salvaje. Porque en el instante en que el árbitro anuló el tanto, el mundo del fútbol se partió en dos. Peter Schmeichel fue tajante. Alemania había sido perjudicada de manera injusta. Alan Shearer fue aún más explícito. Dijo que la reacción del portero ante el contacto fue claramente exagerada y calificó la decisión de error evidente dado el carácter físico del juego moderno. Y luego llegaron las palabras de Julian Nagelsmann. El seleccionador alemán no se mordió la lengua. Insistió en que lo que ocurrió en esa jugada no merecía en ningún caso ser sancionado como falta. Cuando Nagelsmann, un hombre de pocas quejas públicas y mucha compostura, habla así después de un partido, algo muy serio tiene que haber sucedido ahí dentro. Piénsalo. Hablamos de un gol en el minuto 112 de una prórroga mundialista. Hablamos de 4 veces campeones del mundo. Hablamos de una decisión sin consenso entre los propios expertos del fútbol, tomada por un hombre solo, mirando una pantalla al costado del campo. El VAR, inventado para erradicar la polémica y traer claridad a los momentos más decisivos, se convirtió esa noche en el mayor foco de polémica del torneo. No es una ironía cualquiera. Es la gran contradicción del fútbol moderno resumida en un solo instante, vivido en directo por millones de personas en todo el planeta. Con el gol anulado y el marcador igualado, Alemania siguió presionando. Buscaron el tanto que reivindicara lo que ya creían suyo. Pero el fútbol en su versión más cruel no reparte segundas oportunidades en el mismo partido. La noche se iba a decidir desde los 12 metros,
bajo los focos más brillantes del torneo, con el peso de toda una historia sobre los hombros de cada jugador que caminara hacia el punto de penalti. Y aquí hay otra capa que muy poca gente está contando. Los números de Alemania en las tandas decisivas eran de otro planeta. 6 victorias en 7 penaltis de torneos importantes. 6 victorias consecutivas desde aquella derrota ante Checoslovaquia en 1976. 50 años sin perder un penalti en la Copa del Mundo. 50 años. Eso no es solo un récord deportivo, es un mito. Es parte del ADN de ese equipo, de esa cultura que convierte la presión extrema en combustible en lugar de en veneno. El mito murió en Boston. Orlando Hill se convirtió en el protagonista que absolutamente nadie esperaba que fuera. Tiró a la derecha, tiró a la izquierda, adivinó las intenciones de los ejecutores alemanes con una precisión que no puede ser solo instinto. Su propio equipo reveló después que habían pasado semanas estudiando cada hábito y cada tendencia de cada lanzador alemán bajo presión máxima. Preparación convertida en actuación histórica. Alemania falló 2 penaltis, Paraguay solo falló 1, y en el giro más brutal que podía guardar esta noche fue el propio Jonathan Tah, el mismo jugador cuyo cabezazo anulado había definido el partido entero, quien se acercó al punto de penalti y mandó el balón por encima del travesaño. El silencio que siguió a ese lanzamiento fue el tipo de silencio que solo el fútbol sabe fabricar. Luego llegó José Canal. Calma absoluta. Carrerilla. Gol. Paraguay había eliminado a 4 veces campeones del mundo. Los jugadores paraguayos cayeron de rodillas llorando, abrazándose, incapaces de creer lo que acababan de conseguir. Para una nación que llevaba generaciones esperando una noche así, en el mayor escenario del mundo, aquello fue algo cercano a un milagro genuino. Para Alemania, fue el fin de un camino que no terminó por falta de lucha, sino por una sola decisión disputada. Una decisión sin consenso definitivo, que puede que nunca lo tenga. Y esa es exactamente la pregunta que esta historia deja flotando en el aire. ¿Se hizo justicia en ese campo? ¿O un gol legítimo fue borrado por una falta que en realidad no existió, alterando el curso de la historia para toda una generación de jugadores alemanes? No hay respuesta universal. El fútbol siempre ha vivido en esas zonas grises donde la tecnología choca con el juicio humano, donde medio segundo de contacto decide qué nación sigue adelante y cuál coge el avión a casa. Lo que hace único este momento no es solo el resultado. Es lo que representa sobre el estado del fútbol hoy. La tecnología llegó prometiendo claridad. Y en uno de los partidos más importantes de este mundial, generó exactamente el tipo de controversia que prometía eliminar para siempre. Un recordatorio brutal de que por mucho que avancen las herramientas, el fútbol siempre encontrará la manera de ser impredecible, doloroso e inapelable a la vez. Alemania afronta ahora preguntas incómodas sobre su futuro y el de su cuerpo técnico. El propio Nagelsmann reconoció al terminar el partido que habrá conversaciones duras por delante para el fútbol alemán. Esas conversaciones ya han empezado. Para Paraguay, el horizonte es radicalmente distinto. Avanzan con algo que ningún presupuesto puede comprar: la certeza absoluta de que pueden competir contra cualquiera en este torneo. Su próximo rival saldrá del duelo entre Francia y Suecia. Un partido más y estarán en cuartos de final de un mundial que ya les pertenece un poco más que ayer. El Mundial 2026 ya tiene su historia más imborrable. No es la de un hat-trick ni un golazo en la tarde perfecta. Es la de un cabezazo anulado en el minuto 112, la de un portero que estudió sus deberes mejor que nadie y les dio una lección a los campeones. Y la de una nación pequeña que le sacó el corazón a un gigante de 4 títulos mundiales. Eso no se olvida, eso queda para siempre. ¿Fue la decisión del árbitro una llamada valiente o un error garrafal que le robó a Alemania su lugar en cuartos de final? Deja tu opinión en los comentarios, porque sobre esto hay debate para rato, y en este canal no le tenemos miedo a los temas que queman.
Si crees que el VAR arruinó la noche de Alemania, dale like. Y si todavía no estás suscrito, este es exactamente el momento de hacerlo. Los próximos días de este torneo van a ser todavía más intensos y no querrás perderte ninguno.